Una gran masa de los argentinos que están fuera de este esquema, ¿no? Que van a pedirle al santo la posibilidad de reinsertarse al circuito laboral. Porque son tiempos duros, son tiempos difíciles, son tiempos muy sensibles para los de a pie en nuestro país, ¿no? Donde quedar fuera de este esquema con el alto costo que tiene moverse todos los días en la Argentina, con el aumento de impuestos y servicios, se transforma en una odisea. Y allí se encuentran, ¿no? Todos los años. Esta es una punta de lanza, ¿no? Lo que sucede en Salta son las imágenes que recorren toda la Argentina, ¿no? De norte a sur y de este a oeste, con misas también a cada hora y múltiples movilizaciones y concentraciones que está vinculado a representantes gremiales en la Argentina, pidiendo también por la posibilidad de tener trabajo. La Iglesia ha sido muy crítica en este último tiempo, ¿no? con el gobierno del presidente Milei. Ha llamado mucho la atención la homilía de García Cuerva en la mañana de hoy, buscando el mediodía, reclamando fundamentalmente por dos cuestiones claves que se han manifestado en este último tiempo, que son los jubilados y también los discapacitados, con situaciones adversas, con un veto a veto que continuamente impone el gobierno del presidente para recomponer algunas de las situaciones tan agraviantes, ¿no? que viven estos dos sectores, ¿no? Jubilados y discapacitados, que han quedado fuera de un esquema económico que los aísla, ¿no? Fundamentalmente no tienen ninguna manera de reinsertarse al sistema. Es muy difícil en un esquema de estas características para jubilados y para discapacitados tener la posibilidad de, bueno, buscar una vida digna, ¿no? Siempre lo que decimos es mínimamente esto, calidad de vida es lo que se busca y es lo que se ha perdido en el último tiempo largo en la República Argentina. Porque cada 7 de agosto, en todo nuestro país, miles de fieles fundamentalmente llegan a San Cayetano para pedir fundamentalmente por trabajo. Y la Iglesia advierte ya desde hace un tiempo largo a esta parte que cualquier plan económico o también proyecto de país que tiene que ver con el trabajo, que es lo que plantean el gobierno, debe ser una prioridad indeclinable, ¿no? Pareciera que en estos tiempos las prioridades van por otro lado, van por otro sector, ¿no? También dice la Iglesia que nada es exitoso, nada termina siendo exitoso si la gente no tiene trabajo o si aquellos que lo tienen están en una circunstancia de una fragilidad económica que no saben si fundamentalmente encuentran trabajo o lo pierden, ¿no? Porque en esta dinámica, en esta vorágine económica pasan estas cuestiones. Es un 7 de agosto muy especial el que se vive en nuestro país. La Asociación de Empresarios, pymes nacionales, ha emitido un comunicado manifestando el apoyo a todos los que están dentro del circuito, pero denunciando una situación que venimos manifestando hace tiempo, que es el pulmón económico de la Argentina, que son las pymes. Las pymes tienen una característica que es la alta sensibilidad a la economía, ¿no? Cuando hay algún giro económico, el primer golpe los tienen las pymes. ¿Qué son las pymes? Estas, ¿no? Familias que se insertan al esquema laboral para buscar nada más y nada menos algún crecimiento económico y una calidad de vida, ¿no? Que aspiran a tener en un país productor como es la Argentina. Vamos a ver en placas algunos datos para empezar a contextualizar la situación crítica y difícil que vive la República Argentina, según lo que publicó la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo de la Argentina. Cada día cierran 40 pymes en nuestro país. Cada día se pierden 500 empleos registrados privados. Cada día 500 empleos privados registrados. Cada día crece la angustia en hogares, trabajadores. Y frente a esta tragedia social, el gobierno nacional elige mirar para otro lado, aplicando medidas que solo benefician a grandes grupos concentrados y a capitales extranjeros especulativos, mientras el pueblo productivo
se hunde. La Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Un duro documento emitiendo una circunstancia, una radiografía de lo que vive nuestro país. Vamos a ver la próxima placa también que resume el mensaje de esta asociación, ¿no? Respecto a esta cuestión que ha puesto en vilo a las pymes, a los trabajadores en la Argentina, ¿no? El reconocimiento por parte del gobierno del presidente Milei, porque este es el dato, ¿no? El gobierno reconoce el cierre de 15.000 pymes y el cierre también de la Secretaría PYME y de la Secretaría de Industria. Expresa, dice la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, el desprecio para con los que trabajamos y producimos. Claro, hay una expresión de una desatención al pulmón económico del trabajo de todo el país, ¿no? Que son las pymes. Y estos datos que decimos, que son números fríos, se traducen en familias, en gente que queda fuera del esquema económico en nuestro país, sabiendo también las condiciones de lo que significa volver a ingresar a un circuito económico muy complejo, muy difícil. García Cuerva, en su homilía, el arzobispo de Buenos Aires, ha sido muy duro con el gobierno, expresando esto que decíamos al comienzo, ¿no? Apostar fundamentalmente por el trabajo, reclamando por la circunstancia y la situación que tienen los discapacitados y también jubilados, siendo muy duro, ¿no? Con un mensaje para despertar al gobierno nacional. Esto decía García Cuerva. Como decía San Juan Pablo II, no hay paz sin justicia y no hay justicia sin perdón. Le rogamos a nuestro santo patrono que podamos recapacitar como ese hijo de la parábola, salir del chiquero de las descalificaciones y del odio, ponernos de pie y animarnos a dar el paso hacia la reconciliación entre los argentinos. Solo desde allí podremos gestar una sociedad más humana. La casa del Padre también es casa de encuentro y de trabajo. El padre de la parábola organiza una fiesta por el regreso de su hijo. Quiere que todos festejen y que se sienten a su mesa. Quiere forjar la cultura del encuentro. El Papa Francisco decía que el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento no, decía Francisco, la cercanía sí. Cultura del enfrentamiento no, cultura del encuentro sí. Eso se vive en la casa del Padre y eso es lo que nos falta a nosotros como país, encontrarnos, sentirnos cerca unos de otros, sentarnos a una misma mesa para pensar juntos, para generar consensos, para dialogar, para llorar nuestros fracasos sin estar siempre buscando culpables por lo que está mal y hacer fiesta con los pequeños o grandes logros sin querer figurar u obtener reconocimientos personales por los esfuerzos que son de todos. Bueno, decía algunas palabras interesantes. El consenso y el diálogo, ¿no? No lo estamos viendo en estos tiempos en Argentina. Es cierto que hay una matriz económica rota hace muchos años en nuestro país. Pero también es cierto que en estos casi 2 años de presidencia de Milei se han agudizado todas estas circunstancias, ¿no? Echarle la culpa al presidente sería injusto, ¿no? Es un país que viene con una historia muy compleja, muy difícil, pero poco se está haciendo también, ¿no? Para cambiar esa matriz, ¿no? Tan rota que tiene la economía en nuestro país. Y esos son los gritos ahogados de las pymes, de los gobernadores, de los intendentes,
señor presidente, busquemos un cambio urgente, dinámico, rápido, para revertir esta situación. No beneficiemos a unos pocos, ¿no? Porque la construcción de la Argentina debe ser con otros parámetros. José Castillo, economista, habla de un dato fundamental que tiene que ver con la cantidad de desocupados. Son números, pero detrás de los números hay familias enormes en nuestro país. Vamos a escucharlo. Se conoció el dato de la encuesta permanente de hogares. A ver, es el dato semestral, ¿no? O sea, la encuesta permanente de hogares toma estos datos 2 veces al año, toma mayo y octubre. Ajá. Para medir desempleo. Es la encuesta, diríamos, más abarcativa y más grande. Hay otras encuestas, ¿no? Por supuesto, pero esta es la más abarcativa, es la oficial, es la famosa encuesta permanente de hogares con las cuales se va midiendo empleo, desempleo, situación del mercado de trabajo. Y los números, la verdad, que son preocupantes, ¿no? Ajá. Son preocupantes. Vamos primero a los números así duros. Dio 7,9 el desempleo promedio en la Argentina. Esto quiere decir que creció el desempleo. Había dado el trimestre anterior 6,4, por lo tanto sube un 1,5. Si lo comparamos a un año atrás, siempre el desempleo es mayor por una cuestión estacional, ¿no? En la primera mitad del año, también subió 0,2 con respecto a el primer semestre del año 2024. Si comparamos toda la era Milei, o sea, cuánto estaba el desempleo en el último cuatrimestre del 2023, sí. Estaba a fin del 2023 en el 5,7% y ahora subió al 7,9%. Sí. En términos concretos, estaríamos diciendo que en el país hay 1.800.000 desocupados. Bueno, lo cierro, ¿no? 1.800.000 desocupados. Este es un informe que se conoció hace unos días, pero lo traemos a colación porque tiene que ver con un mapeo, ¿no? De lo que sucede en el interanual. 1.800.000 personas fuera del esquema. Consensos y diálogos, siempre hay tiempo en la Argentina. Se ha generado esta especie de unión de gobernadores con Provincias Unidas. Esperemos que de algún lugar surja la posibilidad ¿no? De cambiar la idea, de renegociar, de consensuar y dialogar y de encontrar puntos en común, fundamentalmente, para que el próximo 7 de agosto encontremos otra realidad, o por lo menos un principio de un cambio. Ojalá que suceda más temprano que tarde.